En los salones de la promesa, el aire pesaba con la carga de deudas insalvables. Una mujer, con voz firme, pero cargada de advertencia, enfrentó a un hombre al borde del colapso financiero. «Te ofrezco salvarte», dijo, «pero si dudas, mi retiro». Su propuesta era clara: dinero para liquidar las deudas. Pero a cambio de influencia, el hombre, aliviado pero celoso, aceptó el poder que ella ostentaba. El acuerdo, aunque salvador, alteraría el control del palacio, un precio que ambos comprendían demasiado bien. La conversación derivó hacia los asuntos internos. La partida de la señora Arcos había desatado rumores que llegaron a los señores. Doña Leocadia, figura de autoridad, expresó su descontento, y su sombra cayó sobre la señora Darre, ahora encargada de las labores de ama de llaves. Darre, con determinación tensa, asumió el rol, sabiendo que cada paso sería juzgado por Leocadia. La presión de mantener el orden en un hogar fracturado era inmensa, y su experiencia sería puesta a prueba en otro rincón. Heridas personales sangraban. Una mujer, enfrentando a un hombre de su pasado, dejó caer su armadura. «Cuando me abandonaste, me destrozaste», confesó. Su voz quebrada había inventado un esposo para proteger su orgullo, pero ahora, ante él, la verdad emergía, cruda y vulnerable. «Quise que pensaras que estaba completa», admitió, mezclando desafío y dolor. Él, en silencio, absorbió sus palabras, el pasado resurgiendo como un eco imborrable. El palacio vibraba con tensiones cruzadas. Un llamado urgente desde la cocina arrancó a un criado de las discusiones. Recordando el ritmo implacable de la promesa, en las sombras, Curro enfrentaba un dolor más profundo: su madre, enterrada en secreto para evitar un escándalo. Le había sido arrebatada sin despedida. La decisión, tomada por los poderosos, lo dejó herido. Su confianza en el orden del palacio hecha añicos. Cada secreto, cada deuda, amenazaba con desmoronar la frágil estructura de la promesa. La salida de la señora Arcos dejó a la promesa en un torbellino de desconfianza. Doña Leocadia, con su influencia omnipresente, no ocultaba su enojo. El despido, decidido sin su consulta, lo tomó como una afrenta personal. En los cuartos de los criados, los rumores corrían: Leocadia no perdonaría fácilmente. La señora Darre, ahora ama de llaves, sentía el escrutinio constante. «Mantengan todo impecable», ordenaba, su voz firme pero tensa. Cada tarea era un campo minado, y el temor a fallar ante Leocadia pesaba en cada rincón. Arriba, Catalina enfrentaba las consecuencias de su decisión. Su padre, con tono severo, le recordó el papel crucial de Leocadia. «Su generosidad sostiene esta casa», dijo, cortando las defensas de Catalina. Ella insistió que había actuado por el bien del palacio, pero sus palabras se desvanecían ante la autoridad de Leocadia. El despido de Arcos, aunque justificado por algunos, había roto un equilibrio delicado, y Catalina pagaba el precio de su audacia. Abajo, los criados se unían en torno a Doña Pía. «Restituida como ama de llaves, eres la mejor que hemos tenido», le dijo una criada. Pero Pía sabía que su cargo era provisional. «Leocadia aún no lo aprueba», advirtió, consciente de que un paso en falso podía costarle todo. Los criados la apoyaban, criticando a Arcos como inepta.
pero el miedo a Leocadia los mantenía alerta. Lo ratificará pronto, aseguró otro. Más por deseo que por certeza, el conflicto revelaba fisuras profundas. La rebeldía de Catalina chocaba con el poder de Leocadia. Mientras los criados navegaban lealtades divididas, Pia, atrapada entre el deber y la incertidumbre, luchaba por mantener la cohesión. La promesa era un mosaico de tensiones, donde cada decisión resonaba con consecuencias impredecibles. La sombra de Leocadia seguía creciendo, su silencio más amenazante que cualquier palabra. In the dim corners of la promesa, personal wounds bled into the present, as raw confessions pierced the estate's polished facade. A woman stood before a man from her past, her voice trembling with the weight of years. When you left me, she said, I was shattered. The abandonment had carved a hollow in her soul, one she filled with a lie a fabricated husband to shield her from pity and shame. Pride had been her refuge. But now, facing him, she bared the truth. I wanted you to think I was whole. She admitted, her words a mix of defiance and sorrow. The man, silent, absorbed the depth of her pain, the years of pretense laid bare. Elsewhere, Kuro wrestled with his own grief, his heart heavy with the loss of his mother. The news of her secret burial gnawed at him, a betrayal orchestrated to protect the estate's honor. She was my mother, he whispered to Manuel, his voice cracking. Not some scandal to be buried. The pain of being denied a farewell fueled his anger, directed at the Duke, who had ordered the hasty burial. Manuel, his brother. I tried to console him, urging him to let go of hatred. She wouldn't want you consumed by this, he said. But Kuro's wounds were too fresh. His trust in the household's hierarchy shattered. The servants' quarters buzzed with quieter struggles. Doña Pia, reinstated as housekeeper, faced the daunting task of restoring order amid the fallout of Arcos's departure. Her peers offered support, but the shadow of Leocaria's disapproval loomed. You're the best we've had, a maid assured her. Yet, Pia knew her position hung by a thread. The servants' loyalty to one another was a fragile shield against the upstairs politics that threatened to unravel their unity. As night fell, the estate pulsed with unspoken truths. The woman's confession lingered in the air, a reminder of how past betrayals shaped present loyalties. Kuro's grief, raw and unyielding, clashed with Manuel's plea for peace. While Pia navigated the delicate balance of duty and survival, each soul in La Promesa carried their own burdens, their pain weaving a tapestry of resilience and fracture. The house, for all its grandeur, was a crucible of human frailty, where pride and loss battled for dominance. Kuro's resolve hardened. He would not forgive the Duke's actions. The woman, too, stood taller as her truth, a step toward reclaiming her strength. In the silence of the night, the Promesa held its breath, waiting for the next fracture to surface. En un rincón oscuro de La Promesa, Kuro y López susurraban con urgencia. La investigación que los unía se había estancado y Kuro, consumido por el dolor, veía en ella un propósito. No podemos rendirnos, dijo, sus ojos brillando con determinación. Lope, agotado pero leal, asintió. Necesitamos pruebas. No, impulsos, advirtió
Consciente de que la pérdida de la madre de Curro lo empujaba al límite, juntos avanzaremos, prometió Lope, sellando un pacto frágil contra los secretos del palacio. En la cocina, el bullicio contrastaba con la conspiración. «Te necesitan», ya gritó una cocinera, interrumpiendo a un criado. La vida en la promesa no permitía pausas, y las tareas cotidianas sofocaban las ambiciones personales. Doña Pía, mientras tanto, dirigía a los criados con mano firme. «Revisen los candelabros», ordenó, pero la incertidumbre de su cargo la acosaba. Leocadia seguía siendo una amenaza invisible. Y Pía sabía que un error podía costarle todo. Curro, obsesionado, centraba su ira en el duque. Culpable del entierro secreto de su madre, cada pista en la investigación era un golpe potencial contra él. Lope, más cauto, lo frenaba. «Buscamos verdad, no venganza», insistió. Rumores de un libro de cuentas oculto encendieron la esperanza de Curro. «Si lo encontramos, lo expondremos», dijo, su voz vibrante. Lope, aunque dudoso, aceptó. Revelar la verdad podía desmoronar más que la reputación del duque. El palacio vivía en dualidad. Los criados pulían platería mientras Curro y Lope cazaban sombras. Pía mantenía el orden abajo, pero su autoridad era frágil. La promesa era un laberinto de motivos donde cada paso resonaba con riesgo. Para Curro, avanzar era desafiar su dolor. Para Lope, era probar su lealtad. El libro seguía perdido, pero la búsqueda los unía, un faro tenue en la oscuridad creciente. El peso de los secretos aplastaba a la promesa, y para Curro, la verdad sobre su madre era una herida que no cerraba. La enterraron como si fuera nadie, le dijo a Manuel, su voz temblando de rabia. El duque había ordenado sepultarla en secreto, justificándolo como una medida para proteger el honor de la familia. Pero para Curro era una traición. «No me dejaron despedirme», murmuró, el dolor cortándole el aliento. Manuel, con ojos llenos de compasión, intentó calmarlo. «No dejes que esto te consuma», suplicó, pero Curro solo veía la mano del duque, fría y calculadora, robándole su último adiós. En los pasillos, los criados seguían su rutina, ajenos al torbellino interno de Curro. Doña Pía, al mando, revisaba las provisiones con precisión. «Nada de errores», advirtió una criada, consciente de que Leocadia vigilaba. La noticia del entierro no había llegado abajo, pero la tensión en el aire era palpable. Pía, atrapada entre su deber y la incertidumbre de su cargo, mantenía la fachada de control, aunque su corazón latía con ansiedad. Arriba, el duque justificaba su decisión ante el marqués y el capitán. Si esto se supiera, el apellido Luján caería, dijo, su voz firme. El marqués, incómodo, pero sumiso, asintió. El capitán, más reservado, guardó silencio. Para ellos, el honor del palacio estaba por encima del dolor de un lacayo. Curro, sin embargo, no lo aceptaba. Quería hacerme daño. Le confió a Manuel. Su ira creciendo. La idea de que el duque actuara por malicia lo carcomía, alimentando su deseo de enfrentarlo. La promesa era un crisol de silencios. Mientras los criados fregaban suelos, Curro cargaba con un duelo robado. Pía luchaba por mantener el orden, y el duque
Con su autoridad, tejía una red de control. Cada decisión, cada palabra no dicha, tensaba los hilos del palacio. Kuro, atrapado entre el dolor y la rabia, sentía que el suelo se desmoronaba. La verdad sobre su madre, enterrada en la oscuridad. Era un grito que nadie más oía. En el corazón de la promesa, la tensión estalló como una tormenta contenida. Kuro, consumido por la rabia, enfrentó al duque en un salón donde el aire parecía cortarse. ¿Cómo se atreve a tratar a mi madre como basura? Espetu, su voz temblando de furia. El duque, imperturbable, lo miró con desdén. Un lacayo no da órdenes a un duque. Replicó. Su tono gélido. La jerarquía del palacio, rígida como el mármol, aplastaba el desafío de Kuro, pero su dolor no cedía. Cada palabra del duque era un golpe, recordándole su lugar en la sombra de los poderosos. Los presentes, testigos del choque, contuvieron el aliento. El Marqués, incómodo, intentó mediar. Basta, los ánimos están caldeados, dijo, pero su autoridad vacilaba ante la arrogancia del duque. Kuro, con los puños apretados, sintió la humillación quemarle la piel. Era mi madre, murmuró, más para sí mismo. Mientras el duque lo observaba como quien aplasta un insecto, la sala vibraba con una verdad no dicha. El poder siempre ganaba. Y Kuro, un simple lacayo, no era rival. Abajo, los criados seguían su rutina, ajenos al drama. A Doña Pía, revisando las vajillas, percibía la inquietud en el aire. Cuidado con los platos. Advirtió a una criada. Su voz tensa. La sombra de Leocadia seguía acechando. Y Pía sabía que cualquier error podía costarle su puesto. Los rumores del enfrentamiento llegarían pronto y ella temía que el desorden de arriba desestabilizara su frágil control abajo. El duque, tras el choque, se retiró con aire triunfal. Desandacujo herido, pero no vencido. El Marqués, en una parte, reprendió a Kuro. Tu atrevimiento es imperdonable, dijo, exigiendo una disculpa. Kuro, con el corazón en llamas, resistía, pero la presión era inmensa. La promesa era un tablero donde los peones como él pagaban el precio de desafiar a los reyes. Su ira contra el duque crecía, alimentada por el entierro secreto de su madre. Un agravio que no olvidaría. El palacio, con sus muros imponentes, encerraba un caos de lealtades rotas. Mientras Pía luchaba por mantener el orden, Kuro cargaba con un desafío que amenazaba con consumirlo. El duque, intocable, seguía moviendo los hilos. Y el Marqués, atrapado entre la tradición y la justicia, no ofrecía consuelo. La confrontación había abierto una grieta y la promesa, por primera vez, sentía el temblor de una rebelión contenida. La humillación ardía en el pecho de Kuro mientras el Marqués lo acorralaba en un rincón de la promesa. Pídele perdón al duque, ordenó, su voz cortante como una cuchilla. Kuro, con los ojos encendidos de rabia, apretó los dientes. El entierro secreto de su madre, orquestado por el duque, lo había despojado de dignidad. Y ahora le exigían sumisión. No lo haré, murmuró. Pero la presión era asfixiante. El Marqués, inflexible, repitió. Es una orden. Los presentes, testigos mudos, observaban el duelo de voluntades, sabiendo que Kuro no tenía escapatoria. Finalmente, con la voz quebrada,
Curro cedió. Le pido perdón. Señor duque, dijo cada palabra un veneno que tragaba a la fuerza. Era el dolor quien hablaba. El duque, con una sonrisa fría, aceptó la disculpa, pero su mirada destilaba triunfo. Vin dijo, «Tomento», despachando a Curro con un gesto. «Retírate». La sala se vació, pero la ira de Curro no se apagó. El perdón, arrancado bajo amenaza, no era más que una máscara. Su odio al duque crecía como una llama incontrolable. Abajo, doña Pía mantenía el frágil orden entre los criados. «Aseguren las lámparas», indicó. Su tono firme pero cargado de preocupación. Los rumores del enfrentamiento ya circulaban y ella temía que el descontento de Curro desestabilizara el palacio. Leocadia, siempre vigilante, no toleraría más disturbios. Pía, consciente de su posición precaria, redobló sus esfuerzos, pero el peso de las intrigas de arriba la agotaba. En el pasillo, Manuela encontró a Curro, aún temblando de furia. «No mereces esto», dijo, intentando consolarlo. Curro, con los puños cerrados, respondió, «Quería humillarme». Y lo logró. La disculpa forzada no había calmado su dolor. Al contrario, lo había avivado. «Manuel», con voz suave, insistió, «no dejes que te rompa». Pero Curro, atrapado en su duelo, no encontraba paz. La promesa, con sus jerarquías implacables, él lo había reducido a un peón. Y cada orden era una cadena más. El palacio respiraba tensión. Mientras Pía lidiaba con las tareas cotidianas, Curro cargaba con una rabia que amenazaba con estallar. El duque, intouchable, seguía reinando, y el marqués, ciego a la justicia, perpetuaba el orden cruel. La disculpa de Curro, aunque pública, no había cerrado la herida. Solo había abierto un abismo más profundo. La promesa, bajo su fachada de grandeza, era un polvorín de agravios. Y Curro, con su dolor como combustible, estaba a punto de encender la chispa. En los talleres de la promesa, don Manuel enfrentaba a Toño con una mezcla de alivio y preocupación. «La deuda está saldada», anunció, su voz firme pero cargada de matices. Los prestamistas, figuras sombrías que habían acosado a Toño, no volverían a reclamar. Sin embargo, el costo era alto. Doña Leocadia, con su bañera de billetes, había proporcionado el capital, pero no como préstamo, sino como inversión. Ella cree que es para materiales, explicó Manuel, revelando que su participación en la empresa había crecido del 40% al 60%. Toño, inquieto, protestó, «Es la socia mayoritaria ahora. Puede hacer lo que quiera». Manuel, con calma, aseguró que un contrato limitaba su poder, pero la sombra de Leocadia pesaba. «Toño, agradecido pero celoso», insistió en su deuda personal. «No nací ayer», dijo, consciente de que alguien había financiado a Manuel. «Es mi problema, no tuyo», replicó este. Pero Toño no cedía. ¿De dónde salió el dinero? Presionó, hasta que Manuel confesó de Leocadia. La revelación golpeó a Toño, quien temía las intenciones de una mujer cuya generosidad nunca era gratuita. «No debiste aceptar», murmuró, pero Manuel lo cortó. «Ahora debes empezar de cero. Trabaja duro», ordenó.
señalando el taller como su redención. En el palacio, doña Pía supervisaba a los criados, ajena al trato. «Revisen las cortinas», indicó, su voz tensa por la vigilancia constante de Leocadia. Los rumores sobre Curro y el duque circulaban y Pía temía que el desorden escalara. Su posición, aún provisional, la obligaba a mantener una fachada de control. Aunque el cansancio la carcomía, los criados, leales, trabajaban en silencio. Pero la inquietud era palpable. Toño, en el taller, reflexionaba sobre su pasado. La deuda saldada no borraba sus errores, y la mención de su familia perdida lo estremeció. «Norberta me abandonó», confesó a Manuel, su voz cargada de amargura. Manuel lo urgió a buscar a sus hijos, a demostrar que había cambiado, pero Toño, atrapado en su dolor, se resistía. «Es tarde», dijo, cerrando la puerta a la esperanza. La promesa, con sus deudas y promesas, era un espejo de sus luchas. Cada solución traía nuevas cadenas. El palacio y el taller vibraban con tensiones paralelas. Mientras Pía lidiaba con el orden interno, Manuel y Toño navegaban las consecuencias de un trato que los ataba a Leocadia. La promesa, bajo su grandeur, era un tablero de favores y sacrificios, donde cada paso hacia la salvación exigía un precio que nadie olvidaría. Un hallazgo inesperado agitó los cimientos de la promesa. En el cuarto de la plancha, una criada descubrió una pulsera de esmeralda, reluciente y fuera de lugar. La encontré tirada como si fuera baratija, le confió a don Rómulo. Su voz cargada de asombro. Él, con el ceño fruncido, examinó la joya. «Esto no es cualquier cosa», murmuró, consciente de que su presencia en la zona de servicio olía a problemas. «¿Alguien más la vio?», preguntó, y la criada negó con la cabeza. «Mejor así», respondió. Pero la inquietud ya se había instalado. Rómulo convocó a los criados. Su tono grave. «Esta pulsera apareció anoche», anunció, sosteniendo la joya. «No llegó aquí por arte de magia». Las miradas se cruzaron, nerviosas. Pertenecía a una señora. Era un regalo del capitán a una amante. Las hipótesis volaban, pero ninguna encajaba. Podría ser de una doncella, sugirió una criada, solo para ser interrumpida. O robada, añadió otra, encendiendo murmullos. Rómulo alzó la mano. «No acusemos sin pruebas», dijo, pero la semilla de la duda ya germinaba. Doña Pía, al tanto del hallazgo, redobló su vigilancia. «Revisen cada rincón», ordenó, temiendo que el escándalo alcanzara a Leocadia. Su posición, aún frágil, no resistiría otro golpe. Los criados, divididos entre lealtad y sospecha, trabajaban en silencio. «Pongo la mano en el fuego por todos», afirmó una doncella, pero la tensión era palpable. La pulsera, con su brillo tentador, era una amenaza que podía fracturar la confianza del servicio. Arriba, Curro seguía lidiando con su dolor, ajeno al nuevo misterio. En un pasillo, Manuel lo encontró. «No puedes seguir así», le dijo, pero Curro, con la mente fija en el duque, apenas escuchaba. Les oía. Sin embargo, pronto llegaría a sus oídos, añadiendo otra capa de intriga a su cruzada. Mientras, Rómulo guardó la pulsera bajo llave.
Decidido a interrogar a los criados, empezaré mañana, prometió, sabiendo que debía actuar antes de que los señores se enteraran. La promesa, con sus secretos apilados como leña seca, temblaba ante el riesgo de una chispa. La pulsera no era solo un objeto, era un enigma que amenazaba con exponer traiciones ocultas. Pía, Rómulo y los criados navegaban un mar de sospechas, mientras Curro, consumido por su duelo, ignoraba el torbellino que se avecinaba. El palacio, bajo su lustre, era un nido de intrigas, y la Aswaya, con su brillo acusador, prometía desenterrar verdades que nadie estaba listo para enfrentar. La cocina de la promesa bullía con vida, un contraste vibrante con las sombras que acechaban el palacio. Los criados celebraban el regreso de Adriano, recuperado tras un breve internamiento. «Alabado sea Dios», exclamó doña Candela, mientras preparaba un caldo. La discusión, sin embargo, giró hacia un debate culinario. «La pepitoria debe llevar capón», insistió Simona, defendiendo su terneza. «Candiela, con una risita», replicó Gallina. «Siempre Gallina, más limpia y barata». Las bromas volaban, aliviando la tensión. Pero Lope, callado, apenas participaba, su mente en otra parte. ¿Y tú? Lope, capón o gallina, preguntó Candela, forzándolo a hablar. Él, con voz distante, reveló la noticia de Adriano. «Lo traen mañana», dijo, cortando el jolgorio. Los criados, aliviados, planearon un caldo nutritivo para él. «Polo, que es ligero», sugirió Candela. Pero Simona insistió en gallina. El debate, aunque trivial, era un respiro en un palacio cargado de intrigas. Lope, sin embargo, no podía escapar de sus preocupaciones. La pulsera y el dolor de Curro lo perseguían. Doña Pía, en el comedor, supervisaba los preparativos para la cena. «Aseguren los cubiertos», ordenó, su tono firme pero agotado. Los rumores sobre la joya y el enfrentamiento de Curro con el duque llegaban a sus oídos y temía que Leocadia lo usara contra ella. «Sin errores», advirtió a una criada, consciente de que su cargo pendía de un hilo. Los criados, leales, trabajaban con diligencia, pero la inquietud se filtraba en cada tarea. Arriba, el duque y el capitán planeaban un brindis por Adriano, pero la atmósfera era tensa. «El mejor champán», propuso el duque, pero Adriano, agotado, declinó. «Solo quiero descansar», dijo a «Je veux débil». El capitán, con un dejo de frialdad, dejó que un lacayo lo ayudara, mientras Curro, en las sombras, observaba con resentimiento la promesa, con su fachada de celebración. Escondía fracturas profundas. El regreso de Adriano era una alegría, pero no borraba las heridas abiertas. El palacio vibraba con contrastes risas en la cocina, sospechas en los pasillos y un duelo silenciado en el corazón de Curro. Pía luchaba por mantener el orden, mientras Lope, atrapado entre la lealtad a Curro y el misterio de la pulsera, sentía el peso del caos. La promesa, bajo su brillo, era un crisol de emociones, donde cada momento de alivio llevaba el eco de un conflicto inminente. En un rincón oscuro de la promesa, Curro enfrentaba a Manuel,
su voz cargada de un dolor que no cedía. No me dejaron despedirme de ella, murmuró, refiriéndose al entierro secreto de su madre, orquestado por el duque. Sus ojos, enrojecidos, brillaban con rabia y tristeza. La trataron como si fuera una criminal. Dijo cada palabra un puñal. Manuel, con el corazón apretado, intentó consolarlo. Mereces llorarla, afirmó, pero sus palabras se perdían ante la furia de Curro. El duque lo hizo para herirme. Insistió, convencido de que la crueldad era personal. En los pasillos, los criados seguían su rutina, ajenos al tormento de Curro. Doña Pía, supervisando el pulido de la platería, percibía la tensión en el aire. Sin manchas, ordenó a una doncella. Su voz firme, pero agotada. Los rumores sobre la pulsera y el enfrentamiento de Curro con el duque se filtraban, y Pía temía que Leocadia usara el caos para cuestionar su autoridad. Su cargo, aún provisional, la obligaba a mantener el control, aunque el palacio parecía desmoronarse. Arriba, el duque conversaba con el marqués. Justificando su decisión, el escándalo habría destruido el apellido Luján. Dijo, su tono imperturbable. El marqués, incómodo, asintió mientras el capitán guardaba un silencio cómplice. Para ellos, el dolor de Curro era un daño colateral, insignificante frente al honor del palacio, pero Curro, en su soledad, no lo aceptaba. No puedo perdonar, le confió a Manuel, su voz quebrándose. Manuel, con paciencia, lo urgió a soltar el odio. Ella querría que sigas adelante, dijo, pero Curro, atrapado en su duelo, no veía salida. En la cocina, el eco del debate sobre Capón y Gallina se desvanecía, pero la inquietud persistía. Lope, al enterarse del sufrimiento de Curro, sintió el peso de su lealtad. No puedo dejarlo solo, pensó. Mientras ayudaba con los preparativos para Adriano, la promesa, con su fachada de orden, era un laberinto de heridas abiertas. Curro, privado de un adiós, cargaba con un duelo que lo aislaba. Mientras Pía y los criados luchaban por mantener la calma, el palacio, bajo su lustre, era un crisol de silencios, donde el dolor de Curro resonaba como un grito que nadie más escuchaba. El misterio de la pulsera de esmeralda tensó aún más los hilos de la promesa. Don Rómulo, con la joya en mano, reunió a los criados en el comedor. Su rostro severo. Esto no es un juego, advirtió. Alzando la pulsera, apareció en el cuarto de la plancha. Y alguien sabe cómo llegó allí. Su voz, afilada, cortó el murmullo. Si no recibo respuestas en 3 días, denunciaré esto a la Guardia Civil. O menos dejando caer la palabra ilegal como una sentencia. Los criados, nerviosos, intercambiaron miradas. La confianza que los unía temblaba ante la sospecha. Doña Pía, al frente del servicio, sintió el peso de la advertencia. Revisen sus tareas, ordenó. Su tono firme pero cargado de ansiedad. Temía que el escándalo alcanzara a Leocadia, poniendo en riesgo su frágil posición. No podemos permitir errores, susurró una doncella, consciente de que la pulsera era una bomba de tiempo. Los criados, divididos entre lealtad y temor, trabajaban en silencio, pero las acusaciones flotaban en el aire.
Pongo mi mano en el fuego por todos, dijo una criada. Pero su voz carecía de convicción. Arriba, Curro seguía sumido en su duelo, ajeno al nuevo drama. En un pasillo, Lope lo encontró. No puedes dejar que el duque te rompa, le dijo. Pero Curro, con la mente fija en su madre, apenas respondió. La noticia de la pulsera, sin embargo, pronto llegaría a él, añadiendo leña a su cruzada contra las injusticias del palacio, mientras Rómulo guardaba la joya bajo llave, decidido a interrogar a cada criado. No quiero involucrar a los señores, confesó a Pía. Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba. El duque, en el salón, conversaba con el marqués, ignorante del torbellino vago. El orden debe prevalecer, afirmó, su tono imperturbable. Pero en el servicio, el ultimátum de Rómulo había encendido un fuego. Y si fue robada, susurró una doncella, mientras otra defendía somos honrados, la promesa con sus muros de grandeza. Era un polvorín de secretos, la pulsera. Un simple objeto amenazaba con destapar traiciones que nadie quería enfrentar. Pía y Rómulo, atrapados en la búsqueda de la verdad, navegaban un mar de sospechas, mientras Curro, en su soledad, cargaba con un dolor que lo aislaba del caos creciente. En las sombras de la promesa, Curro enfrentó a Lope con una decisión que resonaba como un trueno. «Me voy», anunció, su voz cargada de un dolor que lo consumía. El entierro secreto de su madre, la humillación del duque y el peso de un palacio que lo aplastaba lo habían llevado al límite. «Aquí no pinto nada», murmuró, sus ojos fijos en un horizonte imaginario. Lope, alarmado, intentó disuadirlo. «No puedes irte solo», dijo, recordándole el peligro que lo acechaba. «Alguien intentó matarte. Si huyas, él gana». Pero Curro, atrapado en su duelo, veía la huida como su única salida. En los pasillos, doña Pía supervisaba el servicio. Allí en el torbellino interno de Curro, «Aseguren las velas», ordenó, su tono firme pero agotado. Los rumores sobre la pulsera y el ultimátum de Rómulo seguían circulando, y Pía temía que Leocadia aprovechara el caos para cuestionar su liderazgo. Los criados, tensos, trabajaban en silencio, pero la desconfianza se filtraba en cada mirada. «Somos una familia», dijo una doncella, pero las palabras sonaban huecas ante el misterio de la joya. Arriba, el duque y el marqués discutían asuntos triviales, ignorantes del plan de Curro. «El orden es nuestra fortaleza», afirmó el duque, su voz fría. Pero abajo, el palacio era un hervidero de fracturas. Lope, desgarrado por la lealtad, insistió. «No puedes rendirte, Curro». Con la mente nublada por el dolor, replicó: «No es rendirse, es sobrevivir». La idea de abandonar la promesa, con sus jerarquías opresivas, era un grito de libertad, aunque cargado de incertidumbre. En la cocina, el eco de las risas por Adriano se desvanecía, reemplazado por la inquietud. Rómulo, con la pulsera bajo llave, planeaba sus interrogatorios, mientras Pía luchaba por mantener la calma. Curro, en su soledad, imaginaba un mundo lejos del duque, pero Lope lo anclaba. «Si te vas, lo pierdes todo», advirtió. La promesa, con su grandeur, era una jaula dorada,
Y Curro, entre el dolor y la rebeldía, estaba a punto de romper sus barrotes, sin saber si encontraría paz o más sombras. La promesa, con sus muros imponentes, se erige como un microcosmos de poder, dolor y secretos. En este capítulo, las deudas se saldan a costa de nuevas cadenas. Los duelos se silencian bajo el peso del honor. Y una pulsera de esmeralda amenaza con destapar traiciones. Curro, atrapado en su ira contra el duque, encarna la lucha de un hombre contra un sistema que lo humilla. Su plan de Haura, aunque impulsivo, refleja un anhelo de libertad que resuena en cada alma del palacio. Doña Pía, navegando la sombra de Leocadia, y Rómulo, enfrentando el enigma de la joya, tejen un tapiz de lealtades fracturadas. Toño, redimido pero atado a su pasado, y Lope, leal hasta el cansancio, completan un elenco donde nadie escapa del precio de sus elecciones. La promesa no es solo un palacio, es un crisol, donde el poder aplasta, pero también donde la resistencia, aunque frágil, persiste. Curro, al borde de la ruptura, deja abierta la pregunta: ¿hallará paz al huir? ¿O solo llevará sus heridas consigo?